Andrea, tenemos que hablar. Un podcast de Txell Costa Group para negocios y líderes que quieren más. En este show, la mentora empresarial te enseñará cómo crear una empresa que te siente bien. Txell dejó un empleo con oposiciones para encontrar un trabajo que le permitiera realizarse y tener calidad de vida. 20 años después, ha ayudado a miles de emprendedores en todo el mundo a través de consultorías, conferencias y libros, además de las apariciones en medios de comunicación. Con su mirada humana, Txell consigue empresas rentables con equipos cohesionados y felices. Actualmente, Txell vive en el campo y toda su empresa trabaja solo media jornada ganando dinero ético. Es tu anfitriona, Txell Costa. Andrea, muy buenas. Como sabes, hace mucho tiempo que quiero hacerte este podcast y hacerlo extensible a mi comunidad, a nuestra comunidad, más bien dicho, porque quiero que hablemos de cosas que en el día a día la vorágine no nos permite y creo que son importantes para que entiendas nuestra historia y cómo veo los negocios. Tanto si eres Andrea como si no, soy Txell Costa, un placer. Llevo casi 20 años acompañando a emprendedores, a negocios, a instituciones y administraciones a que sean rentables, pero que sobre todo sean coherentes con lo que quieren en la vida y cómo quieren vivir y sentir y permitirse ser, porque creo que somos como emprendemos y necesitamos buscar esa coherencia en la acción para poder emprender como sentimos, pensamos, etcétera, etcétera. Entonces, este podcast me gustaría que fueran píldoras cortitas, sobre todo para aquellos negocios que ya están en marcha y necesitan ver qué pasa con sus vidas. A veces es escalar y a veces no. Y se me ocurrió la idea de grabar este podcast natural como la vida misma. Lo estoy grabando en nuestra oficina, tengo gente alrededor. Si oye ruido es la vida real. Y se me ocurrió grabarlo para Andrea. ¿Quién es Andrea? ¿Y por qué esto se llama Andrea? Tenemos que hablar. Pues Andrea es mi socia, pero en su día fue mi clienta, después parte del equipo y actualmente es socia accionista. Y creo que es bonito porque es mi legado. Yo siempre digo que las empresas no pertenecen a los CEOs, a los fundadores, sino que somos canal, somos materializadores de ideas que tienen que compartirse para que la gente haga suyas. Y cuando digo gente quiero decir comunidad, clientes o incluso equipo. Entonces este podcast es mi legado a mi equipo y especialmente a mi socia, que no deja de ser como una pareja profesional, alguien que ha creído en mí, alguien que me admira y alguien que pone su talento en mis manos, ¿no? Y que confía en la visión que tengo y dice, claro que sí, vamos hacia allí, yo te ayudo a remar. Entonces, este podcast es un regalo para todos, pero especialmente para mi equipo y aún más especialmente para Andrea. Entonces, van a ser pequeñas pildoritas y lo primero que quiero contar es cómo hemos llegado hasta aquí, que no es mi historia, es la historia de muchos, pero que simplemente cuento en primera persona. Si has leído mi libro Working Happy, el primer libro que escribí, cuento cómo tengo más de 8 posiciones, creo, aprobadas, porque yo nací en ese aún perdurable sistema educativo que te decía todo lo que hacías mal y no lo que hacías bien, y llegué a la carrera de periodismo pensando que solo sabía comunicar, no sabía hacer nada más, las mates siempre mal, Txell, y por esa constancia y tosudez y obstinación me presenté a 1000 becas. Y antes de acabar la carrera ya estaba en una radio nacional en la que me presenté a varias oposiciones hasta que llegué a trabajar ahí como con perspectivas de quedarme toda la vida ahí. En paralelo había hecho otras oposiciones que también aprobé. Y en otras administraciones, instituciones para llevar temas de comunicación porque tenía miedo, ¿no? De, ostras, si no sé hacer nada, mejor búscate un trabajo para toda la vida porque eres nefasta, ¿no, cariño? Entonces, una vez llego a tener ese lugar como para siempre en la radio, algo que había soñado un montón, me di cuenta de que había seguido un sueño que no era el mío, Andrea, no era el mío, y eso es muy bestia, porque es un duelo enorme. ¿Qué mierdas he hecho toda mi vida? O sea, tanto estudiar, tanto sufrir, tanto nota de corte en la selectividad, porque en periodismo cuando entré en mi año creo que estábamos en 8 y pico sobre 10,
¿por qué tantas becas? ¿Por qué trabajar tantísimas horas para llegar a un sitio que no te hace feliz? Y no te has dado cuenta porque has vivido con ese motor social que te empujaba y que además te decía constantemente que no eres válida, no eres merecedora. Y me rompí mucho, iba al trabajo hecha mierda, sintiéndome gris y además con un trabajo lleno de brilli. Yo con 20 y pocos vivía en un piso de 3 habitaciones que valía más de 1.000 euros en el centro de Barcelona. Y ganaba muchísimo dinero y la gente reconocía en mí un éxito brutal, ¿no? Mírala, que es como medio famosa, ¿no? Y que va a muchos sitios, que la invitan. Y en realidad estaba completamente rota por dentro. Barcelona no me gustaba, estaba lejos de mi gente, ese ritmo, ese todo, había construido una vida que socialmente era la pera y yo era infeliz del cagar, con una ansiedad brutal, desconectada completamente de mí y machacándome continuamente. Y decidí romper con todo. Y la gente me dice, ¡qué valiente! Pues no, Andrea, de valiente nada. Era pura supervivencia, porque era eso, morirme de la pena. Notaba ese dolor físico internamente, ¿no? Y ya en la época de la radio, mi inquietud hacía que colaborara con otros proyectos. Y mi primer trabajo como freelance, haciendo un poco la pirula en la radio, fue un departamento de la Generalitat. Ese fue mi primer trabajo como freelance que conseguí también a raíz de una beca. Esa obstinación y esa voluntad, yo me la admiro, de mí misma, no sé de dónde sale, pero tengo como una inquietud siempre como para ir a mejor y vivir la vida a tope. Entonces, empecé compaginando el trabajo de la radio con trabajos como freelance. Después dejé la radio, seguí compaginando trabajos que me medio realizaran, pero sobre todo me permitieran pagar facturas, hasta el día que mi trabajo como freelance tenía suficientes clientes como para dejar el trabajo por cuenta ajena y con nómina, ¿no? Y en esa transición, que evidentemente no fue rápida para nada, yo recomiendo mucho haber trabajado por cuenta ajena antes de emprender para aprender muchas cosas, lo que sí y lo que no quieres hacer. Y también recomiendo no tener prisa por emprender, por eso y por la cuestión económica. Tienes que estar seguro, no puedes estar en modo supervivencia ni emocional ni económica cuando emprendes. Entonces estoy muy contenta con los timings porque esa transición lenta me permitió sanar mi relación con el trabajo, cerrar bien la etapa de la radio y de trabajo por cuenta ajena y ahorrar y reinvertir para hacer que la empresa fuera sostenible. Por el camino también me mudé, pasé de Barcelona a Girona, mucho más ritmo y dimensión humana pequeñita, silenciosa como soy yo, por coherencia. Y la cosa fue creciendo. Empecé a fichar becarios, assistant y fue escalando. Y esto, Andrea y persona que me escuchas, es de lo que va a ir este podcast. De una vez emprendes, oh, wow, esto se está haciendo grande, ¿cómo lo gestionamos? Espero que, Andrea, te sea útil y sientas que esto es parte de ti también. Y a ti que me escuchas, que no te llamas Andrea también, ¿vale? Nos vemos en el próximo capítulo, episodio, píldora, lo que sea. Siéntete casa, por favor. Te voy a compartir cómo empecé a hacer la empresa grande y cómo, sobre todo, quiero transmitirte a lo largo de este podcast que no es una obligación hacer la empresa grande y que no siempre más es mejor. Lo que es mejor es ser tú. Un abrazo. ¿Sabes? Tenemos ganas de colaborar contigo. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos? Entra en txellcosta.com/individual y conoce nuestros procesos individuales para acompañarte y hacer que tu empresa te siente bien. Gracias por escuchar este podcast de Txell Costa Group. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para seguir aprendiendo de negocios.